opinión pública exige justicia en caso de Yulixa Tolosa, la víctima de procedimientos estéticos clandestinos. Fortalecer controles recomienda la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. La MOE encendió alarmas por aumento de riesgos en elecciones. Debate para brindar garantías a candidatos y congresistas, pide presidente del Senado, Lidio García. Aquí tenemos que unirnos. Si las EPS no entregan medicamentos, los usuarios pueden exigir reembolso del dinero. Totó, su voz seguirá presente. Que allá viene la candela. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. Continúa la indignación, impotencia y un profundo dolor por la muerte de Yulixa Tolosa, la mujer de 52 años que se practicó una cirugía y terminó convertida en una víctima de una red de procedimientos estéticos clandestinos. Lo que debía ser un cambio físico terminó en una tragedia que hoy enluta a una familia y sacude la conciencia del país. Un mensaje a las mujeres que no podemos caer en esa presión social del estereotipo femenino que tiene que ser así. Practicándose una intervención en una clínica fantasma, en una clínica ilegal, llama la atención a las autoridades qué es lo que está pasando, por qué no se ejerció la vigilancia y control. El caso reabrió un fuerte debate nacional sobre los vacíos y controles alrededor de los centros estéticos ilegales. Es inaudito que, siendo Colombia uno de los países donde más procedimientos estéticos se practican en el mundo, no tengamos una ley que proteja a quienes deciden intervenir su cuerpo. La Fiscalía confirmó la captura de 5 personas vinculadas al caso y avanza en solicitudes de extradición desde Venezuela, mientras las investigaciones revelan un intento por ocultar pruebas y desaparecer rastros de lo ocurrido. El cuerpo de Yulixa fue hallado abandonado en zona rural de Cundinamarca, un hecho que aumentó la indignación nacional. Desde Apulo, Cundinamarca, Remanso de Paz, un municipio que ya más de 400 días sin un homicidio, hacemos un llamado a todas las autoridades competentes para que esclarezcan este hecho, para que los responsables paguen y se les imponga todo el peso de la ley. La tragedia de Yulixa se convierte en una advertencia para miles de mujeres en Colombia. Hay que verificar quién realiza estos procedimientos y en qué lugares, porque esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y es que la muerte de Yulixa pone sobre el tapete la necesidad de fortalecer los controles. Expertos de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica nos dan sus recomendaciones. Entre 11 y 14 años dura la formación de un médico especialista en cirugía plástica. Por eso la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva hace un llamado a la ciudadanía para no exponer su salud y vida en manos inexpertas. Con un profesional que tenga las competencias para realizar este procedimiento y estas competencias hayan sido por un programa de educación formal. En el Senado también piden a la ciudadanía revisar la reglamentación de estos establecimientos. Una responsabilidad como ciudadanos de no ir a cualquier establecimiento de comercio o que ofrezca esos servicios express frente a la belleza sin que se encueste con los registros sanitarios ni con los permisos de autorizaciones respectivas. Esto nos invita a la reflexión. ¿En manos de quién estamos colocando nuestro organismo? ¿En manos de quién estamos dejando la garantía de nuestra vida? También recomiendan no creer en todo lo que aparece en redes sociales. Las redes sociales venden fantasías y mucho de lo que uno encuentra a veces en redes sociales no es la realidad. Hay instituciones que no cumplen, ni siquiera son debidamente habilitadas para hacer procedimientos por personas que no son médicas. Fortalecer el control y vigilancia al funcionamiento de estos establecimientos por parte de las autoridades de salud es también la solicitud de los senadores para evitar que estos lamentables hechos sigan presentándose. En otras noticias, la violencia en el Catatumbo continúa sin tregua. Sus efectos se extienden más allá de las zonas rurales y han obligado a miles de familias a abandonar sus hogares en busca de refugio en otros departamentos. Reportes oficiales señalan que cerca de 20.000 personas han sido desplazadas en 2026. La disputa entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC es uno de los principales factores detrás del aumento de los hechos de violencia y el desplazamiento forzado en la región. Dejan hoy 101.000 personas desplazadas, 200 personas asesinadas, 28.000 personas confinadas
y combates, reclutamiento forzado, instalación de minas antipersonas y la utilización indiscriminada de drones. Lo que inició en el Catatumbo como una demostración de violencia ha venido escalando en todo el departamento. Ocaña secuestrada, más de 30 secuestros, Cúcuta, 14 masacres, Pamplona estuvo el fin de semana, la gente está hastiada del tema. El impacto también se siente en Cúcuta, que se ha convertido en uno de los principales destinos para quienes huyen de la violencia, aumentando la presión sobre la atención y respuestas a familias desplazadas. La inseguridad que está en los alrededores de Cúcuta es grave lo que está sucediendo en la ciudad, no nos sentimos seguros. Y sabemos quiénes nos están afectando la seguridad y de los cuales ya estamos trabajando con Fiscalía para obtener las órdenes de captura. Mientras continúan las operaciones militares, autoridades y organismos defensores de derechos humanos mantienen las alertas por el deterioro del orden público. La crisis ya empieza a impactar la dinámica social y económica de Cúcuta y otras zonas del norte de Santander. A menos de 2 semanas de la primera vuelta presidencial, la MOE encendió las alarmas por el aumento de riesgos que podrían afectar las elecciones. La MOE advirtió que 1 de cada 3 municipios del país lamentablemente presenta algún nivel de riesgo electoral por violencia. Hemos tenido unos incrementos de violencia precisos en algunas zonas de departamento del Cauca, departamento de Antioquia, departamento de Chocó. La misma organización expresó además preocupación por el crecimiento de narrativas de fraude electoral que podrían generar tensiones y afectar la tranquilidad durante las elecciones del próximo 31 de mayo. Este documento es indispensable y este 31 de mayo los colombianos definen el futuro, si quieren más miseria o quieren salvar esta patria. Yo los invito a los colombianos y colombianas a que salgamos, a que rompamos esta abstención que tenemos y demos nuestro voto por el cambio de Colombia, para que avancemos. También alertó sobre posibles casos de compra de votos e indebida participación en política de funcionarios públicos en la recta final de la campaña. Ante el ataque del que fue víctima el senador Alexander López en la vía entre Popayán y Cali, cuando fue interceptado por hombres armados cuando salía de un evento político, el presidente del Congreso, Lidio García, pidió que se haga un debate con profundidad, sin sesgos, para brindar garantías a todos. Agradeciéndole a Dios que usted esté aquí con nosotros nuevamente y que las cosas no hayan pasado a una situación que lamentar. Pero hemos hecho esta mesa directiva 3 reuniones con toda la fuerza pública y de policías, poniendo en conocimiento este tipo de situaciones desde antes que al senador Temístocles Ortega le pasara lo que le pasó antes que partiera nuestro querido compañero Miguel Uribe Turbay, y día a día van sucediendo cosas y el riesgo de los senadores, de los representantes, de todos los congresistas y de los candidatos presidenciales y a la vicepresidencia que también tenemos, cada día es más riesgoso. Entonces es importante que aquí se haga un debate con mucha profundidad, sin sesgos, sin divisiones, sino pensando en la tranquilidad de cada uno de los compañeros. De verdad que aquí tenemos que unirnos dentro de nuestras diferencias para brindar garantías a todos. Miles de usuarios en Colombia están pagando de su propio bolsillo medicamentos, citas y procedimientos que deberían ser cubiertos por las EPS. Oigan bien, si la entidad incumplió, usted puede exigir el reembolso de ese dinero. Vean ustedes. Cuando una EPS no presta un servicio incluido en el sistema de salud y obliga al paciente a asumir el gasto, el usuario tiene derecho a reclamar la devolución de ese dinero. Así lo recordó la Defensoría del Pueblo. Lo más sensato en este país es una reforma a la salud que le lleve la salud a la gente a su casa. Esto aplica, por ejemplo, cuando niegan medicamentos previamente aprobados, no autorizan exámenes, demoran una atención urgente o no cuentan con disponibilidad para prestar el servicio. Para hacer el reclamo, el usuario debe radicar un derecho de petición ante su EPS y adjuntar factura, fórmula médica, historia clínica o soporte de la atención,
además del comprobante de pago. La EPS debe responder y revisar si hubo falla en la prestación del servicio. Si niega el reembolso o no responde, el caso puede escalarse ante la Superintendencia Nacional de Salud o a la Defensoría del Pueblo. El sistema tiene que ser más homogéneo y armonizarse. Significa que el sistema está pidiendo a gritos modificaciones. La recomendación es guardar todos los soportes si tuvo que pagar medicamentos o servicios que le correspondían a su EPS. Reclamar el reembolso es un derecho y no un favor del sistema. 37 fueron los aspirantes seleccionados para ocupar el cargo de Contralor. Sin embargo, a la audiencia pública para conocer sus hojas de vida se presentaron solo 28, de los cuales el Senado y la Cámara eligieron a 10. Ellos continuarán en el proceso el próximo 21 de julio. Durante 3 horas fueron escuchados los candidatos para ocupar el cargo, en un proceso liderado por el presidente del Congreso, Lidio García. Vamos a cumplir con el cronograma que se planteó desde el inicio de este proceso para brindarle la mayor transparencia posible a un proceso que todo el país está esperando que se haga con la mayor tranquilidad y con la mayor honestidad. Esta es una elección trascendental, pues se trata de la persona que se encargará de vigilar los recursos de la nación. Que conozca lo que tiene que ver con la responsabilidad fiscal. Además, el gran reto del nuevo Contralor será trabajar para atacar la corrupción y garantizar que los recursos lleguen a las regiones. Mantener la independencia y señalar con qué país se encuentra y qué hallazgos se encuentra, para que las cosas que todos conocemos que han pasado muy mal en este gobierno no queden en la impunidad. Esa independencia del futuro Contralor es la que debe garantizar que los recursos se inviertan en la región, que se cumplan los verdaderos propósitos del Estado. Serán los nuevos congresistas quienes a partir del 21 de julio continuarán con el proceso de selección que culminará el 12 de agosto. Más de 5 millones de fotomultas quedarían anuladas y quienes ya pagaron podrían reclamar la devolución de su dinero. El Ministerio de Transporte ordenó revisar los procesos y abrió la puerta a los reembolsos. La revisión cobija cerca de 7,5 millones de comparendos impuestos por 37 organismos de tránsito en el país. Cali concentra el mayor número de casos, seguida por otras ciudades que están bajo revisión. Hay 750 dispositivos hoy en Colombia instalados y solamente 200 y pico cuentan con el aval de la Agencia de Seguridad Vial. La alerta se centra en posibles fallas en la notificación a los conductores y en el respeto al debido proceso al momento de imponer las sanciones. Más del 50, en algunos casos hasta el 70% del valor del comparendo no va para el municipio, no genera ningún beneficio para la sociedad, sino que es el empresario privado que maneja la fotomulta el que se queda con esa plata que en nada le está ayudando a los colombianos. Si usted pagó una de estas multas, debe verificar el estado del comparendo en el CIMIT y ante su organismo de tránsito. Si el comparendo aparece anulado, podría radicar la solicitud de devolución anexando el comprobante de pago y sus datos bancarios. Si ellos de verdad quieren montar su negocio, pues que alquilen los postes, que alquilen la infraestructura y no que aprovechen el espacio público de todos nosotros para montar su negocio. Dicha decisión podría representar devoluciones por miles de millones de pesos y revive el debate sobre el control a las cámaras de fotodetección en el país. La recomendación es consultar cuanto antes. Su dinero podría estar entre los recursos por devolver. Para mantenerte bien informado en tiempo real sobre las decisiones que te cobijan en la vida diaria, síguenos. Encuéntranos en todas las redes sociales. Continúa la controversia en el Congreso por el proyecto que busca mejorar las condiciones de los contratistas del Estado. La iniciativa no pudo avanzar tras la falta de quórum, lo que frenó su discusión a pocas semanas de que se termine la legislatura. Este planteaba medidas como la regulación de honorarios, el reconocimiento de días de descanso y la licencia de maternidad, entre otras, con el objetivo de beneficiar a más de 700.000 contratistas en Colombia. La autora del proyecto aseguró que miles de trabajadores siguen sin garantías porque deben asumir por completo sus aportes a la seguridad social. Yo no perdí nada. Los perjudicados son los hombres y mujeres que trabajan por prestación de servicios, que no saben qué son cesantías, vacaciones, prima, que tienen que sacar plata prestada para pagar su planilla de seguridad social, que permanecen sin contrato 2, 3, 4 meses. Esa es una modalidad injusta y arbitraria con la gente.
Una adición presupuestal de 500.000 millones de pesos para el bienestar familiar le dará a esa entidad una inyección para reforzar la atención a niños, niñas y familias de Colombia. Los recursos estarán dirigidos a garantizar la continuidad de programas enfocados en nutrición, primera infancia y protección integral, con el propósito de fortalecer la atención que presta la entidad a población vulnerable. Uno no puede hacer una oposición irreflexiva. Uno no se puede oponer de ninguna manera a que unos recursos que van destinados para la atención de la primera infancia, de la niñez, no le lleguen a ellos. Varios sectores coincidieron en la importancia de respaldar financieramente al ICBF, destacando que esta inversión debe verse reflejada en mejores condiciones y mayor cobertura para quienes dependen de estos programas. Aquí quien tenga 5 dedos de frente, señora directora, no va a poner en riesgo la estabilidad de las nuevas generaciones de este país. También se insistió en la necesidad de hacer seguimiento a la ejecución de estos recursos para asegurar que lleguen de manera efectiva a las regiones con mayores necesidades. Algo muy especial para los niños, para los adolescentes y también para algunas personas discapacitadas que necesitan muchísimo. Con esta aprobación, el bienestar de los niños vuelve al centro de la discusión, mientras crece la expectativa sobre el impacto real que tendrían estos recursos en las familias colombianas. Millones de jóvenes con ideas de negocio podrían tener una nueva oportunidad para convertir sus proyectos en empresas reales. El objetivo es enfrentar el desempleo juvenil y fortalecer el emprendimiento, lo cual podría beneficiar a más de 4 millones de jóvenes colombianos que aún no tienen trabajo. La idea es que ellos no tengan que abandonar esos emprendimientos por falta de recursos o apoyo económico. Y recibirán adicionalmente asesoría en marketing y asesoría jurídica y financiera para la estabilidad del mismo. Eso es lo que busca básicamente el proyecto, que combate el desempleo juvenil, como lo hablé inicialmente, que ronda los 4 millones de jóvenes en la nación colombiana y beneficia a los recién graduados, senador Omar, que no encuentren las oportunidades laborales en la nación colombiana. 8.200 billones de pesos al año pierde Colombia por cuenta del contrabando. Para evitar que esto siga pasando, se estudia una iniciativa que actualice el régimen que sanciona y decomisa mercancías. Las exportaciones e importaciones en el país han aumentado en los últimos años. Según la DIAN, entre 2020 y 2025 las exportaciones pasaron de 31.000 millones de dólares a 50.000 millones. Y las importaciones de 41.000 millones a 67.000. El recaudo total es de 300 billones de pesos, entonces esto aporta más o menos una cuarta parte del recaudo de los tributos colombianos. Con el objetivo de dar respuesta a ese incremento en el comercio exterior y atacar el contrabando, se estudia la actualización del régimen sancionatorio. Para ello, fueron realizadas 27 mesas de trabajo con actores del gobierno, congresistas y gremios. El proyecto de ley busca también luchar efectivamente contra el contrabando y sus delitos conexos, disuadir a posibles infractores, alinear nuestro régimen sancionatorio con estándares internacionales. Nosotros con esta ley lo que esperamos es que puedan hacerse los procesos más claros, más expeditos, que podamos combatir mejor. Todos los gremios estuvieron concertando con el gobierno nacional y que están ante todo entregando lo mejor de sí como gobierno nacional para modernizar el sistema de aduanas. Hasta el 20 de junio el Congreso tiene plazo para aprobar esa iniciativa y dar cumplimiento al mandato de la Corte Constitucional, que ordenó legislar en esta materia. El Ministerio de la Igualdad entra en cuidados intensivos. El gobierno le pidió al Congreso acelerar su aprobación antes del 20 de junio o esta cartera desaparecería. El futuro del Ministerio de la Igualdad entra en su etapa más crítica. El Gobierno Nacional envió en las últimas horas un mensaje de insistencia al Congreso para acelerar el trámite del proyecto que busca mantener viva esta cartera, luego del fallo de la Corte Constitucional que puso plazo hasta el 20 de junio para definir su continuidad jurídica. El Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República, así como el señor Ministro del Interior y el señor Ministro de Igualdad y Equidad, se permiten insistir en la urgencia del trámite del proyecto de ley por medio de la cual se crea el Ministerio
igualdad y equidad y se dictan otras disposiciones. Mientras la Casa de Nariño defiende que el ministerio es clave para atender poblaciones históricamente vulnerables, sectores de la oposición advierten que su permanencia significaría más burocracia y mayores gastos para el Estado. ¿Cómo nos piden a nosotros que avancemos en la aprobación de un proyecto de ley que avala la creación de un ministerio que no ha tenido ni siquiera ejecutorias? Ante el riesgo de que desaparezca, el presidente Gustavo Petro advirtió que si el Congreso no aprueba esta iniciativa en este periodo legislativo, el proyecto será nuevamente presentado el próximo 20 de julio. El Congreso reconoció el trabajo del abogado gestor cultural Julio César Velázquez, quien durante más de 25 años se ha enfocado en la defensa de la propiedad intelectual. También se resalta su recaudo de regalías globales y el fortalecimiento de la industria musical y cultural. Su trabajo le ha permitido hacer presencia en más de 18 países y representar a más de 5.000 artistas, defendiendo y protegiendo sus derechos. La capacidad que tenemos para desarrollar el reconocimiento de esos artistas, muchos de ellos olvidados, muchos de ellos mueren en circunstancias sumidos en la pobreza, y que estas son herramientas que si se hacen sin corrupción, con dedicación, con seriedad y con respeto, vamos a tener un aliciente que son esas regalías bien distribuidas, una seguridad social. Su nombre y su voz no dejarán de sonar nunca. Les hablamos de la gran Totola Momposina, una mujer con una meta en la vida: mantener las raíces musicales del Caribe en la memoria colectiva de Colombia y el mundo. ¡Bravo, Totó! En su pueblo natal decían que no le corría sangre por las venas, sino bullerengue. Desde niña se aferró a las banderas del folclor como una causa personal, como un compromiso, como si fuese una iluminada del destino. Tus amores, ¿dónde tienen? Y con los ritmos ancestrales exploró las tradiciones musicales afrocolombianas e indígenas y los puso en las esferas internacionales. De sus amores. Está llorando el folclor. Oye, Totó, no te vayas. Colombia entero y el mundo siente tu partida. Regresan los pescadores. En su cédula rezaba Sonia Basanta Vides, pero nadie la llamaba así. Su sello, su marca, era Totola Momposina, la maga que logró mantener en alto el sincretismo musical que se forjó desde la colonia. Ella decía que su proyecto había comenzado hace más de 500 años. Así lo plasmó en el álbum Carmelina. Era artista por naturaleza, pero tenía estudios en la Universidad Nacional, en la Sorbona e intercambios culturales en Santiago de Cuba y La Habana. Realizó exitosas giras por el mundo y fue inolvidable su participación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel a García Márquez. Que allá viene la candela. La Candela Viva es una de sus producciones más preciadas. Tuvo múltiples reconocimientos y una nominación al Grammy Latino. Totó, tu legado es invaluable. Tu voz seguirá sonando por siempre. Y a propósito de este homenaje, hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de fondo de Momopos. Así es. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @Noticiero Senado y en YouTube como @NSNoticias. Con nuestras redes sociales llegamos al final. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.